El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué les pareció el video? Excelente, ¿verdad? No sabemos si realmente fue así tal cual, pero estoy seguro de que fue un momento especial. Quizás el maestro estaba descansando o quería descansar. Quizás estaba agotado. Ellos también, los discípulos que estuvieron en el mar, estuvieron en las tormentas, estuvieron en la multitud, caminando, alimentando a la gente, sanando a los enfermos, en un trabajo sin descanso. Y no sé si recuerdan una oportunidad que estaba navegando y el maestro se durmió. Es una señal de que estaba cansado, de que necesitaba descansar. Entonces en esta oportunidad vemos como que el lado humano, no solamente de Jesús, sino también de los discípulos. Porque hay momentos en nuestra vida donde queremos estar, ¿qué? Solos. Ni siquiera queremos estar con nuestra esposa o nuestro esposo y en especial con los niños. Porque queremos, ¿qué? Descansar. Es posible que haya pasado así como está dramatizado o está presentado en este video. Ahora, ¿qué hace Jesús inmediatamente? Le dijo a los discípulos, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Una afirmación extraordinaria, reveladora, donde podemos decir que todos los niños van al cielo. Hay una película que dice que todos los perros van al cielo. No es bíblico, pero sí podemos decir que todos los niños
van al cielo. Entonces vamos a continuar con nuestra serie, la parte 3. Al lado un pequeño, dígale pequeño pero muy importante. Si no es pequeño, dígale tienes que volverte como niño. Ahora, ¿cómo hace Karen y Exo? Son dos grandes, ¿verdad? Tienen que volverse como niños. Vamos a hacer un repaso rápidamente y comenzamos con el primer domingo de la serie. Dijimos que Jesús ama a la niñez. ¿Por qué decíamos que Jesús ama a la niñez? Precisamente por esto, en el video se mostraba que las mamás y los papás querían acercar a los niños a Jesús. Y a pesar de que los discípulos estaban frenando ese paso, Jesús les reveló que ellos eran lo más importante. Pero también veíamos en el capítulo anterior de Mateos que cuando los discípulos querían preguntar quién iba a ser el más importante en el reino que iba a establecer Jesús, ¿qué dijo Jesús? Él eligió a alguno de ellos, no eligió a alguno de ellos, sino que entre la multitud llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y él dijo, él o este niño es el más importante. Y le dijo prácticamente en su cara, este niño es más importante que todos ustedes. ¿Qué les parece? ¿Cómo se sentirían ellos? Entonces Jesús le da prioridad o importancia a los niños y niñas. Entonces, desde el principio Dios ha amado a la humanidad. Aunque vemos que el inicio de la raza humana o de la humanidad no comenzó en un niño, empezó en adultos, lo primero que le dijo el Señor fue, le dio la bendición y le dijo multiplíquense, llenen la tierra. Y también vemos algo significativo que el Jesús, el Hijo de Dios, comenzó siendo ¿qué? Un niño. Fue engendrado, creció en un vientre, en una virgen que se llamaba María, y desde el principio quisieron asesinarlo. Pero Dios lo fue protegiendo con su mano fuerte, hasta que creció, porque fue adolescente. Imagínense a Jesús adolescente. ¿Cómo sería ese adolescente? ¿A cuánto les hubiese gustado tener a Jesús como adolescente? Sería una bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue un niño, yo digo que conforme al corazón de Dios, tal cual como era David. Pero que los padres tenían la responsabilidad de educarlo en el temor a Dios igual. Él estudiaba. Y vemos a Jesús que leía los rollos de los libros. Incluso a los 12 años enseñaba a los maestros de la ley, a los doctores de la ley. Y aunque era el Hijo de Dios, era el hijo de ¿quién? De María y de José. Y José ejercía una paternidad sobre Jesús. Aunque no era el padre natural, era su padre. No era el padre biológico, pero era el padre que Dios estableció aquí en la tierra para Jesús. Cuando decían Jesús el carpintero. ¿Por qué? Porque había copiado el oficio de su papá. Increíble eso, ¿verdad? Que vemos que el niño Dios o el Salvador o el Mesías comenzó siendo un niño. Un embrión como cualquiera de nosotros. Y el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Y la palabra establece que Dios había trazado, no solamente de él, sino de todos nosotros, todos nuestros días. Nuestra historia Dios la ha trazado. Es importante que cada vez que nosotros actuemos y tomemos decisiones, les preguntemos, Señor, ¿serán tus planes? ¿Serán tus propósitos? ¿Es lo que tú has trazado para mi vida? No podemos trazar nuestra propia vida. Porque una cosa es lo que uno dispone, lo que uno quiere, y otra cosa es lo que Dios dispone. Entonces es importante que veamos que Jesús ama a la niñez y decíamos que nosotros también tenemos que amar a la niñez. Hoy vamos a hablar más acerca de eso. Muy bien, en el punto número 2, les decía el Señor a los discípulos que no solamente el niño o los niños como tal eran importantes, sino que tenían que convertirse en niños. Y yo les decía el domingo, tenemos que convertirnos en niños. Y Él les decía, volveos. El que no se vuelve y se hace como un niño, entonces hay un proceso de conversión. Y les hablaba a sus corazones, a su pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando el niño es niño, es que inocente,
¿Qué otra cosa? Decíamos 3 características principales. Es humilde, es confiado y es dependiente. ¿Sí? Ahora, cuando el adolescente ya ve que tiene mayor tamaño, que tiene más fuerza, ¿qué hace? ¿Quiere ser dependiente? Quiere ser independiente. ¿Quiere ser humilde? No quiere ser humilde. ¿Es confiado? Tampoco es confiado, es desconfiado. Entonces va perdiendo ¿qué? Características de un niño, por lo tanto, literalmente ha perdido la posibilidad de entrar al cielo como niño, porque perdió la inocencia. Ahora él es autodependiente, no confía en nadie y no es humilde, sino que es orgulloso. Y a medida que va creciendo aún más, entonces llena su conocimiento, su mente de conocimiento, y podemos ver personas que dicen que son ateas, que son gnósticos, que son metafísicos, que no creen en nadie, sino que creen en lo que ven, y como no ven a Dios, no creen en Dios. Entonces, ¿qué les decía Jesús a ellos y a los que estaban allí? Vuelvan su corazón, vuelvan su pensamiento a como eran antes. ¿Que eran qué? Inocentes. Eran dependientes de sus padres. Ya Victoria me hace algunas pataletas. ¿Por qué? Porque ella quiere hacer lo que ella quiere hacer. ¿Le seleccionamos una ropa? No, ella no quiere esa ropa. Entonces ella quiere ser ¿qué? Independiente. Y ella escoge con qué vestirse si no le combina. Entonces uno le dice, eso no le combina, yo quiero esto. Entonces ella va perdiendo esa cualidad de ser niña. Y tiene que comprender que Dios le ama. Yo le expliqué que Jesús le amaba, ella comprendió que Jesús murió en la cruz, resucitó y a través de él le perdón. Y ella hizo la oración de fe ya. Yo le prediqué a Victoria como niña, pero tuvimos una conversación bien seria. Y usted le pregunta que dónde está Jesús, dice, en su corazón y en el cielo. Y yo tengo que reafirmar constantemente ese conocimiento de que ella es salva. Así como pasó con Exxon, cuando la mamá desde Venezuela mandó un saludo, ella decía, me acuerdo que a los 3 años yo le prediqué y él tomó la decisión de ¿qué? De entregar su vida a Jesús. Entonces los padres de Exxon hicieron una labor excepcional en Exxon porque sabían que el pequeño, que se iba a volver grande, era importante ¿quién? ¿Para quién? Para Dios. Y para nosotros mismos como padres. Muy bien, ahora vamos a leer nuevamente en Mateo 18, 1 al 5. En esta oportunidad vamos a abarcar un versículo más, vamos a leer rápidamente, pero nos vamos a centrar en el versículo 5, porque es el versículo que nos va a dar el principio bíblico para el día de hoy. Dice la palabra, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, tenían una gran pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, cuando Jesús dice, de cierto os digo, le está diciendo, les aseguro. Lo que le estoy diciendo es verdad. Y a veces dice, de cierto os digo. Él le está diciendo algo que es verdadero. Y está haciendo un énfasis, hace una repetición. Entonces aquí dice, de cierto os digo, les aseguro, en verdad les digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, porque ellos estaban altivos y era necesario que se humillaran ante Jesús, ante el Señor, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y se cumple lo que dicen los salmos, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y en el versículo 5 dice, y cualquiera que recibe, diga reciba, dice la palabra, cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Muy bien. Entonces en el versículo 5 desprende algo muy importante, que es el principio número 3, que dice, recibir y acercar la niñez a Jesús. ¿Sí? ¿Lo están viendo allí, verdad? Recibir y acercar la niñez a Jesús. Dígale que está a su lado, recibir y acercar la niñez a Jesús. Es el principio número 3. Entonces el 1 es que Jesús ama a la niñez. 2,
convertirnos en niños, debemos convertirnos en niños o niñas, las mujeres, ¿verdad? Y el principio 3 es que debemos recibir y acercar la niñez a Jesús. Entonces Jesús dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño. ¿Qué significará esta expresión que reciba en mi nombre? ¿Se ha puesto a pensar en eso, a meditar? ¿Qué significa eso? Jesús le decía, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, a mí me recibe. Reciba en mi nombre puede significar muchas cosas, pero principalmente dos. Y esas son las que vamos a ver hoy día. Es como decir, usted va a sustituir reciba en mi nombre por las frases por amor a mí. ¿Sí? Por amor a mí. Y es como que usted dijera, o sea, que si el versículo dijera así, cualquiera que reciba por amor a mí, ¿por amor a quién? Por amor a Jesús, porque él está diciendo, cualquiera que reciba en mi nombre, ¿quién está hablando? Jesús. A un niño, a mí me recibe. Entonces, si ponemos esa frase en el versículo, es como que si dijéramos, cualquiera que reciba por amor a mí a un niño, toma sentido, ¿verdad que sí? ¿Y qué significará por amor a Jesús? ¿Usted ha recibido a un niño por amor a Jesús? ¿Sí lo ha recibido? Sí. ¿Cómo se ve en la práctica eso? Venga, por amor a Cristo. ¿Será así? Porque uno dice cuando hace una tremendura por amor a Cristo. ¿Ah? ¿Será eso? No será eso. Muy bien, el cuidado de los niños es algo muy delicado. Demasiado delicado. De hecho, se han puesto muchas leyes, no solamente acá en Chile, a nivel mundial, para proteger a los niños. Las leyes nos protegen. O protegen, por ejemplo, hay leyes para proteger a la mujer. Hay leyes para proteger a los niños. Y seguro se van a establecer luego leyes para establecer a los hombres, aunque dudo que un hombre se presente ante una unidad policial o los carabineros acá y diga, mi mujer me pegó. No va a decir eso. ¿Por qué? Porque su orgullo es muy fuerte. Y así llegue con un moretón, él va a decir como que no, pero gané yo. ¿Verdad que sí? Entonces hay leyes para proteger a la mujer, leyes para proteger a los niños, y creo que van a establecer leyes para proteger a los hombres, porque conocido un caso, no voy a decir dónde era, pero eso no es importante, pero sí se escuchaban los ruidos desde afuera, y uno decía, pobre mujer, y eso era pum, pam, pum, pam, pum, y eso fueron años y años, como 6, 7 años. Pobre mujer, decíamos nosotros. Pero si notábamos algo extraño, la mujer era bien formada, grande, rellenita, robusta, y el hombre más flaquito que yo. A la final se supo la verdad. Pobre hombre. Y terminaron divorciados. Pero él nunca puso la denuncia. Entonces, ¿qué pasa? Hay leyes que protegen a los niños y deben ser bien severas. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que reciben a los niños, ¿en qué sentido? Pueden ser cuidadores de niños, nanas, como les queramos llamar, hay tíos, hay primos. He sabido de muchos casos donde padres dejaron a los niños al cuidado de un tío, de un primo, y en vez de recibirlo para beneficiarlo, para bendecirlo, para amarlo, para respetarlo, enseñarle los caminos del Señor, la salvación, ¿qué hicieron? Abusaron de ellos y violaron a los niños. Qué terrible eso. Y como papá y mamá nunca van a desconfiar de un primo, de un hermano, porque si es tío, es hermano de el papá o la mamá.
Y aunque los niños han hablado en el futuro, no les creían. ¿Por qué? Porque es mi hermano. O dice la mujer, porque es mi hermano o porque es mi hermana. No solamente hay abusos en niñas, en niños también los hay. Y he conocido varios casos donde esos niños fueron abusados repetitivamente. ¿Y qué pasó? Su mente fue atrofiada, distorsionada, y ahora son homosexuales y bisexuales o lesbianas. ¡Qué terrible! ¿Producto de qué? De un trauma ocasionado por alguien muy cercano en su círculo, que se aprovechó de eso, se dejó usar por el diablo y lamentablemente desgració una vida desde muy pequeño. Cuando usted le deja a un niño, usted debe tener amor por el niño o por la niña, pero principalmente amor por Jesús. Si usted tiene amor por Jesús, usted va a tratar con amor al niño. Cuando Él dice, reciban los niños, igualmente nosotros como iglesia estamos recibiendo muchos niños. Hay muchos padres que van a tener la confianza de mandar a sus hijos a la iglesia. ¿Y quiénes los van a recibir? Jesús como tal. Nosotros. Nosotros seremos esas manos y esos brazos que van a recibir a esos niños. Así como ha pasado lamentablemente con la Iglesia Católica, que ciertamente ha recibido a los niños, y ahora lamentablemente el Papa a nivel mundial está visitando todos los países, destituyendo a todos ¿qué? Los padres, obispos y un montón de cosas, porque cada padre y obispo no solamente tiene un abuso, tiene decenas de abusos. Y los niños, que ya no son niños, sino que son adultos, o son jóvenes, o son adolescentes, están denunciando. Entonces, en nombre de Dios, en nombre de Jesús, venga, hijo. Venga, en el nombre de Jesús, venga. Desgraciaron sus vidas. Cuando Jesús decía que ese pequeño era muy importante, y no se pierda el otro domingo, porque el próximo domingo dice, ay del que haga tropezar a un niño. Ay, Dios mío. Eso era cuando mi mamá decía, ay, Dios, llevas una, decía mi mamá. Los ay de Dios eran parecidos a los de mi mamá. Que Dios no se olvida. Tienes una rayita, decía mi mamá. A veces yo llenaba mi espacio y el de Armando también. Me pasaba. Y esas se las cobraba mi mamá. De hecho, el Señor dice, mía es la venganza. Entonces, dice, reciba en mi nombre, es recibir en el nombre de Jesús para enseñar, para educar, para preservar, para resguardar. Un niño es muy frágil. Usted le dice a un niño, tonto, y el niño ¿qué? ¿Crees que es tonto? Usted le dice, tonto, y el niño o la niña se cree tonta. Usted le dice a un niño, fea o fea, feo, y se pone a llorar. ¿Por qué? Porque él todo lo cree. Y usted le dice a un niño, usted no sirve, y él no sirve. Y empiezan las etiquetas, Muy bien, también puede significar con mi bendición. Cualquiera que recibe en mi nombre es, como decir, cualquiera que recibe con mi bendición a un niño, a mí me recibe. ¿Y qué es recibir como bendición? Echa la bendición, pues. Bendición al tío. No. Chao. Cuando están niños, le empezamos a enseñar la bendición ¿cómo? Con las manitos, con los deditos. A veces hacen así. En señal de que están pidiendo la bendición. Entonces, como uno es autoridad o es mayor, ¿qué dice uno? Te bendigo. No. Aunque muchos cristianos dicen ahorita, te bendigo. Porque como ellos tienen un poder y una autoridad, entonces procede una bendición humana. Sí, porque dicen te bendigo. ¿Qué decían nuestros padres o abuelas? El Señor te bendiga o Dios te bendiga. Porque la bendición viene de Él.
también comprendo que cuando dicen te bendigo, es que están diciendo Dios te bendiga. Creo que lo mejor es decir el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te acompañe, el Señor te proteja, porque es Dios quien hace eso. Ahora, cuando usted recibe con la bendición de Dios, ¿qué será la bendición de Dios? Literalmente la bendición de Dios es invocar el nombre de Jesús sobre un niño. Repita conmigo, invocar el nombre del Señor en un niño. Entonces cuando usted dice Dios te bendiga, está invocando el nombre del Señor sobre ese niño, sobre esa humanidad. Entonces cuando usted invoca el nombre del Señor, ¿es para qué? Para la bendición, para que sea sanado, para que sea restaurado, para que el gozo del Señor esté sobre ese niño, para que la protección de Dios esté sobre ese niño, para que la sabiduría de Dios esté sobre ese niño. Entonces cambia el concepto o la connotación de que cómo debemos recibir a los niños, ¿sí o no? Entonces cuando los niños vengan a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a recibir por amor a Jesús y con la bendición. Es muy distinto. Somos humanos. Podemos estar cansados, como le pasó a los discípulos. Vienen 60 niños a la iglesia. Viene ese muchachero, dice uno. Santo Dios, dice. Misericordia, tanto. ¡Uy! ¿Será así? Tenemos que alegrarnos. De hecho, Edimar y yo, el día de ayer, nos alegramos porque la vez anterior, no voy a hablar, mal de las mascotas, pero lo que habían eran mascotas el sábado en la mañana. Le dijimos, no, vamos a tener que hacer una actividad para mascotas. El sábado anterior. Pero cuando yo iba con el parlante y la carretilla o yegua y vi a un montón de niños, yo sí me alegré, hermano. Me alegré porque primero no iba a perder el viaje. En segundo lugar, yo sabía que la bendición de Dios iba a estar sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque había muchos niños y como Jesús dijo, los pequeños son importantes. Yo dije, no, este parque, la presencia de Dios va a estar aquí. Y nos gozamos mucho ayer en la actividad, yo corrí, me alegré, casi me caigo. Fue excelente pasarla con los niños. Porque los ojos de Dios están sobre los niños, sobre los pequeños. Porque para Él son importantes. Al mismo tiempo, decíamos que el punto 3 era recibir y acercar. De una u otra manera o de manera directa, cuando usted recibe por amor a Jesús y con la bendición de Dios a un niño, de una u otra manera lo está acercando a Él. Entonces, recibir a la niñez en la iglesia es acercar los niños a Jesús. Repito, hicimos una actividad en un parque, pero es posible que esos niños vengan en una oportunidad a la iglesia. Van a venir a un lugar físico, a un ambiente que está acá, a alguna actividad que hemos preparado para Dios, pero especialmente para los niños. Pero ¿cuál es la finalidad? Que esos niños crean en Jesús. Entonces, cuando nosotros recibimos con amor a esos niños e invocamos el nombre del Señor sobre esos niños, la bendición de Dios sobre esos niños, ¿qué está pasando? Lo estamos, ¿qué? Acercando al Señor. Ahora, cuando esos niños vienen acá y les mostramos una mala cara, una mala actitud, hacemos una mueca, le ponemos etiqueta que ese niño sí es bien necio, ese niño sí es bien necio, es que ese niño es tremendo, es que el grito es que el grito, es que es muy inquieto, es que es muy inquieta. Yo he escuchado dentro de la iglesia, no, es que parece un demonio. Entonces yo dije, ¿será que lo parió el diablo? Digo yo. Sí, porque como el diablo engañó a unos ángeles y los convirtió en demonios, entonces yo decía, si sos un demonio, los padres son el diablo, digo yo. Y lo he escuchado, hermano. Hay que orar a ellos porque es que son como demonios, hermano, me dice. Es verdad, hermano. Yo he hablado con muchos padres
y están cansados, están agotados porque tienen 1, 2, 3, 4, 5 muchachos. Pastor, hermano, líder, como sea, me dice, ore por esos demonios. Entonces no se ve el amor a Cristo y mucho menos la bendición. Entonces los padres ven a los niños como una carga. Una carga, una carga, una carga, y eso se lo van transmitiendo, le van diciendo demonios, le dicen cualquier tipo de cosa. ¿Y qué pasa? El niño es niño. ¿Y qué hace el niño? Cree, cree, cree y cree. ¿Y qué es un demonio? Lo mismo que hace el diablo. ¿Qué hace el diablo? ¿Cuáles son los 3 objetivos principales del diablo? Hurtar, matar, destruir. Entonces los niños agarran, blum, destruyen cosas. Desastre. Se matan entre ellos mismos. Hay niños que han matado a sus padres. Niños de 6, 7, 8, 9 años se obstinaron literalmente de su propia vida, de la vida de sus hermanos y de sus padres, y mataron a sus padres. Y cuando se ponen a ver la historia de ese niño, es que el papá lo maltrataba, le decía malas palabras, lo etiquetaba, lo castigaba extremadamente, nunca lo orientaba, lo dejaba solo, tenía un papá ebrio, una mamá ausente, aunque estaba allí era ausente, y fue llenando, y fue sembrando, fue sembrando, fue sembrando, fue sembrando, ¿y qué pasó? Cosechó. Pero también vemos lo contrario. Niños que son muy ¿qué? Amorosos, tiernos, cariñosos. ¿Por qué? Porque lo han recibido en casa de sus padres. Entonces nosotros como iglesia somos una institución, somos el cuerpo de Cristo en la sociedad, en el mundo, y tenemos que recibir a los niños ¿qué? Con amor, por amor a Jesús. Por amor a Jesús debemos recibir a los niños, sean blancos, sean negritos, sean pelo liso, pelo teco, que decía mi mamá, chicharrón, gorditos, flaquitos, limpios, no tan limpios. Yo he visto todo tipo de niños. Había unos niños que recibíamos en Oanza que eran como catiritos. ¿Saben cómo son catiritos, verdad? Pelo amarillito. Usted veía a los padres y eran morenos y pelo negro azabache. Pero ellos salieron catires. Entonces, ¿qué pasó aquí? Decíamos nosotros. No me malinterprete. ¿Qué pasa? Había desnutrición. Y el cabello, en vez de ser negro, ¿qué pasa? Se descolora y se pone amarillo. Y eran negritos, pelos amarillos, hermano. Niños desnutridos, con anemia, muy delgados, abusados. ¿Y ellos qué hacen? Se apartan del grupo y a veces el maestro hace algo muy malo, que juega, da la lección y todo con los que le prestan atención, con los que son bien, con los que son chéveres, que decimos los venezolanos. ¿Y qué pasa con el otro niño? Se queda apartado. Y tarde o temprano, ¿qué pasa? No viene más y después se convierte en ¿qué? En el enemigo de la iglesia, de la sociedad, y muere joven. Qué terrible, ¿verdad? Cuando esos niños tienen que ser los que tienen que tener más atención. Iglesia, debemos amar a los niños. Debemos recibirlo por amor a Jesús, porque Jesús decía, el que recibe en mi nombre a un niño, a mí me recibe. Pero si nosotros no lo recibimos, ¿qué estamos haciendo con Jesús? Jesús no entra. No entras, no eres bienvenido acá, no entras a nuestra casa, no entras a nuestra iglesia, no entras a nuestra importancia, a nuestro enfoque de vida. Rechazar a un niño es rechazar a Jesús. Y por eso él decía, el que rechaza a un niño me rechaza a mí. Y el que rechaza a Jesús no tiene parte con Jesús. No tiene cielo, no tiene vida eterna, no tiene nada, hermano. Está consciente de la importancia que tienen los niños para Jesús. Voy a hablar de un caso rápidamente para ilustrar. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es ese hombre? Billy Graham.
Toda la iglesia cristiana conoce a este hombre, Billy Graham, un excelente, extraordinario predicador a nivel mundial. Murió a los 99 años. Eso quiere decir que honró a sus padres. Tuvo largos días. Casi cumple un siglo. Fue uno de los hombres más influyentes del siglo pasado. Obtuvo un montón de premios como celebridad a nivel mundial. Se cree que fue consejero de al menos 10 o 12 presidentes de los Estados Unidos. Tenemos una fotografía acá de... ¿Quién es ese? Billy Graham con John Kennedy, un presidente que fue asesinado. Pero estuvo con Barack Obama y con otros presidentes allí. Los presidentes le llamaban, ¿para qué? Para escuchar sus consejos. ¿Y qué salía de la boca de este hombre? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Se cree que él creyó a los 3 años de edad. Y a los 16 años empezó a ser un líder dentro de la iglesia bautista y empezó su recorrido. Visitó muchos países y tienen registro que a través de la predicación de él y del ministerio que lideró, se entregaron 2.300.000 personas. ¿Qué les parece? Y es posible que a través de su predicación y su ministerio, 280.000 millones de personas escucharon la palabra de Dios. Eso es increíble, hermano. Nuestro pastor José Ramón Lucena siempre nos decía, los niños son importantes. Y él seguía mucho la vida de Billy Graham. ¿Por qué se cree? Él nos contaba una anécdota, no sé si era verídico, que él se entregó a una campaña donde nadie se entregó. Y el único que pasó en el llamado de ese predicador fue un niño de 3 años. Sin embargo, el predicador se bajó, oró por él y sin saberlo profetizó diciendo, bueno, este niño puede ser un gran predicador, puede ser. Si fue así, imagínense la repercusión que tuvo en el mundo este hombre. Muy bien. El día de ayer voy a mostrar 3 fotos, solamente porque tomamos mucho. El día de ayer tuvimos una actividad. Tuvimos tropiezos, tuvimos un montón de cosas, sin embargo, como iglesia, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de servir a Dios con los niños. Y bueno, ahí vemos a Eliana, estaba haciendo una dinámica allí con el paracaídas, donde los niños y los padres participaban. Y usted veía la sonrisa de los niños y eso era algo hermoso. Y era un juego. Nadie decía que era una iglesia. No había un cartel, no había nada. Solamente era un juego. Pero eso llamó la atención de los niños y de los padres y se acercaron a nosotros, ciertamente con desconfianza al principio, pero después, ¿qué pasó? Vieron la unción de Dios en nosotros, la gracia de Dios, porque imagínense estos rostros. Yo le oro al Señor, hermano, para que yo parezca de 20. Debe hacer lo mismo. Pero entonces, ¿qué pasa? La gracia de Dios estaba sobre nosotros. Oramos por eso. E hicimos varios juegos y dimos caramelos y esto y lo otro. Ahí vemos a Juliana con la gente haciendo los equipos también. ¿Sí? Y los niños estaban contentos. Imagínense un niño en un parque. Muy bien. Después estaba por aquí Edimar dando la lección. Y no solamente estaban como 25 niños allí dentro del paracaídas, sino que alrededor estaban también otros niños y estaban otros que eran como niños, porque yo vi dos que estaban. Yo dije, estos van a entrar al cielo, dije yo. Con esa cara entran al cielo. Se volvieron como niños. Pero, gloria a Dios que nosotros fuimos. Sé que muchas personas no pudieron ir por sus trabajos, pero sé que oraron al Señor. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? Que los niños son importantes para nosotros como iglesia y deben seguir siendo importantes para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, dejen los niños venir a mí y no se los impidáis. Y en muchas oportunidades la iglesia le impide al niño que crea en Jesús. Y se lo voy a explicar más adelante. No tengo fotografías de ellos, pero voy a rendir honor a quien merece honor en el buen sentido.
hay unos maestros que fueron significativos para mí y para nosotros como familia. Por ejemplo, mi maestra de niños fue Petra Quevedo. Petra Quevedo fue una excelente maestra y si no está viendo te mando saludos, Petra. Dios te bendiga y Dios te guarde por tu labor que hiciste en mí y en mucho. Ella está actualmente en Charlotte, pero ella me enseñó y tuvo mucha paciencia porque este negrito era terrible, terrible, terrible. Pero yo me acuerdo de los principios, que Jesús nos amaba, que oró por nosotros, las lecciones de Jonás. Yo me acuerdo. Y fue una maestra que influyó tanto en mí que a mí me provocaba ir domingo a domingo a la iglesia. Y eso debemos hacer nosotros y sobre todo los maestros de acá deben provocar eso. Que los niños quieran regresar para ver su rostro. ¿Por qué? Porque la maestra recibe con una sonrisa, porque premia con un caramelo, porque dice palabras de afirmación en los niños, Dios te bendiga, eres importante. ¿Y qué pasaba? Petra me subía el ego. Me decía negrito bonito. Y yo me creía eso, ¿no? Todo el mundo me podía hacer feo, pero mi maestra me decía negrito bonito. Otros me decían más negrito bello, me decía. Entonces para mí eso era importante. Y me decían, tú eres importante para Dios y tú vas a ser un buen ministro. ¿Y ahora qué pasa? Estoy pastoreando acá. Y doy gracias al Señor que cientos de personas, si no miles, porque he estado en campamentos, viajé mucho en Venezuela y enseñé niños, adolescentes, jóvenes, adultos, incluso matrimonios. Y a través de nuestro ministerio hemos preparado muchos matrimonios. Incluso en el último curso del taller de noviazgo, de 7 se casaron 5. Y son 5 matrimonios que llegaron preparados al Señor. Y sé que esto va a seguir creciendo. Y por eso yo decía, yo doy gloria a Dios por la labor que hicieron estas maestras. Pero también me preparó que está descansando en la presencia del Señor Eucaris Oropesa. Eucaris Oropesa me soportó durante la adolescencia, que era un negrito más, no era tan bonito ya, pero tenía lo suyo. Entonces, ¿qué pasaba? Eucaris trató poco a poco junto a otros colaboradores como José Yepes, Cheo y así, que nos fueron formando y nos fueron formando. Y el último que voy a mencionar es Pastor Aguirre, alias Pastorcito. Pastorcito también le mandamos saludos de acá. Y él junto a Eucaris hacían un viaje al Cují. Eso era como un viaje al más allá, porque no había casi transporte. Al principio era como 1 hora de viaje, se veía muy lejos, pero después se veía cerca. Pero ¿qué quiero resaltar yo de ello? Eucaris ya está en la presencia del Señor. Pastor aún vive, gracias al Señor. Y ellos parecía en el momento que estaban sembrando en un terreno desierto, que no iba a florecer nada, porque de hecho ellos iban, y las únicas ovejas que estaban allí eran Héctor, Eliana, Ismael y creo que otros niños. Ellos iban constantemente, y creo que por 2, 3 años, no sé, algo así, fueron. Ahora, gracias al Señor, Eliana, Armando, Héctor, Ismael y otros niños más están sirviendo al Señor. Y estamos transmitiendo esa pasión que nosotros vivimos en ellos por la niñez con nuestros niños. No solamente con los de nosotros, que son nuestros hijos, sino con los niños de la comunidad, con los niños de Santiago y con los niños de Chile, porque creemos que Dios nos va a dar la oportunidad de bendecir a los niños que están en los hospitales, en ambulatorios, que están en unidad crítica, que quizás van a morir, pero necesitan escuchar el mensaje del Señor. Entonces damos gracias a Dios por ello. Pregunto a ustedes, ya para finalizar. ¿Son importantes para ustedes los niños, sus propios niños, los vecinos, los que están alrededor? ¿Son importantes para ustedes? Tenemos que traerlo. Y yo doy gracias a Dios por Héctor y por Eni, porque han traído a Sebastián también, que es un sobrino. Y Sebastián es importante para Dios. Y creemos y siempre lo hemos afirmado que Dios tiene un propósito con Sebastián. Pero es necesario que él siga escuchando la palabra de Dios, escuchando, porque la fe viene por el oír la palabra
del Señor. Ahora, si los niños son importantes, debemos invertir en los niños. Y yo rescato algo que decía nuestro pastor José Ramón Lucena Monche, refiriéndose a algunas iglesias, no a nuestra iglesia donde veníamos nosotros, porque teníamos un ministerio que era de grande proyección, porque recibíamos a 80, 90, hasta 100 niños en un ministerio aliado, que era Avanza. Todos los sábados se recibían 80, 90 niños. Y otras iglesias estaban como adormecidas, que también es posible que pase acá. ¿Y por qué las iglesias no se enfocan en los niños? Y el pastor decía, porque los niños no diezman, porque los niños no ofrendan. Y eso es verdad. Eso es verdad, hermano. Eso es cierto. Los niños, para la iglesia, hablando carnalmente, humanamente, lo que traen son gastos, si lo vemos con nuestros ojos carnales. Pero yo llegué a la iglesia a los 2 años, 3 años. Y me convertí en músico como a los 8 o 9 años. Cada niño es un proyecto de vida. Y es una inversión que debe hacer la iglesia. Y nosotros como Iglesia Vida Eterna estamos dispuestos a invertir en esos niños. Nuestro tiempo, nuestras ganas, nuestro esfuerzo. Así no saquen canas y se me caigan los pelos, los que me quedan. Los cabellos. Pero todos nuestros niños, así no diezmen, no ofrenden, son muy importantes para Dios, son lo más importante de la iglesia. Y si tienen que asistir solamente niños y 0 adultos, no importa. Pero creemos que Vida Eterna y muchas iglesias que pueden invertir en los niños, enfocarse en los niños, tendrán grandes ministerios a niveles mundiales, hermano. Si tan solo de nuestra iglesia salieran 2 o 3 Billy Graham, ¿qué lograríamos? Con uno solo que salga es suficiente. Entonces no veamos a los niños como una carga, no los veamos como una molestia, veámoslos como una bendición. Y no solamente son el futuro, los niños crecen muy rápido, son el futuro cercano, pero son el presente. En nuestros tiempos, ya los niños, yo quería ser adolescente y joven a los 18, no, ya los niños quieren ser adultos desde ya. Se comportan como niños, las niñas se ponen tacones, se pintan. Son niños, pero quieren ser adultos. Y es rápido, es rápido. Entonces nosotros podemos lograr un ministerio de la niñez que sea de enganche a muchos niños que están, ¿qué? Siendo maltratados, abusados, desplazados por la sociedad. Hay niños en las calles que necesitan nuestro amor. Y nosotros tenemos que recibirlo en el nombre de Jesús. Y recibir lo que decíamos. Recibir por amor a Jesús, acercarlo a Jesús, invocar el nombre del Señor en ese niño y no invocar maldición, porque a veces lo que hacemos no es que este niño no va a servir para nada, este niño no va a estudiar, este niño va a ser una... No, tenemos que invocar la bendición de Dios en ese niño, así lo que usted vea en el momento, sea gris, sea oscuro, usted tiene que proclamar por fe que ese niño o esa niña será un ministro del Señor. Y usted tiene que tener paciencia, tenemos que tener paciencia. Tenemos que prepararnos, tenemos que orar por los niños. Tenemos que invertirnos en los niños. Entonces, ¿qué les transmito yo de último? Todos los sábados vamos a estar en el Parque Almagro, a las 4 de la tarde. Tenemos que ser intencionales en ¿qué? En ir, en trabajar, en animar a los niños. ¿Para qué? Para que se acerquen al Señor. ¿Por qué? Porque los niños son importantes para Dios. Pequeños pero muy importantes. Hermanos, yo les ruego que no se pierdan el cierre de esta serie. Hay muchas maneras de ser tropiezo y a veces no lo sabemos. Y la palabra establece que es mejor que nos lancemos al fondo del mar antes de ser tropiezo. Y a veces somos tropiezos y lo va a descubrir la próxima semana. Yo ruego a Dios que usted en este momento cierre sus ojos y ore al Señor diciendo: Padre, gracias por este momento, gracias porque has hablado de nuestras vidas, gracias porque los niños y las niñas son importantes para ti. Padre, te pedimos que como iglesia, como hermanos, como ministros tuyos, Señor, comprendamos estos principios y podamos, Señor, ganarnos muchos niños para ti, Señor. Así como lo hicieron muchos maestros con nosotros,
permite que nosotros podamos cumplir esa gran labor. Que podamos proclamar tu bendición, Señor, sobre los niños de la sociedad, sobre todo aquellos niños, Señor, sean ricos, sean pobres, sean de cualquier color, de cualquier raza, Señor. Que tu nombre sea glorificado en la niñez, Señor, para que cuando esos niños sean jóvenes y adultos, sean ministros poderosos tuyos y que hagan extender, Señor, el reino de los cielos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.